Ahora que les voy a compartir, el pasaje, una historia, y después vamos a ver lo que Dios nos quiere decir a través de esta historia, de esta palabra. Quiero hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta que tiene que ver con esta palabra que les quiero compartir. ¿A cuánto nos gustaría saber qué va a pasar antes que pase? ¿No? ¿Cómo es esto? ¿No? ¿A cuánto les gustaría saber qué va a pasar antes que pase? ¿No? Estamos por tomar una decisión, pero alguien nos avisa, ¿no? Que esa decisión que estamos por tomar no va a ser buena. Es, por ejemplo, para que podamos entenderlo bien, estamos, viajando en colectivo, acabamos de cobrar nuestro sueldo, aguinaldo, ¿no? Fin de año, y estamos por bajar en nuestra parada, ¿no? Para llegar a nuestra casa. Y alguien nos envía un mensaje, ¿no? Recibimos un mensaje diciendo, en esta parada que vas a bajar no te conviene porque te van a robar. Te van a robar, así que no bajes en esta parada, bajá 2 paradas después y podés llegar a tu casa tranquilo. Algo así. Y no solamente podemos poner ese ejemplo, sino muchos ejemplos más, ¿no? De que nos gustaría saber qué va a pasar antes de que pase, para poder tomar decisiones correctas, de acuerdo a lo que Dios nos habla, de acuerdo a la voluntad de Dios. Algo parecido le ocurría al rey de Israel, ¿no? El rey de Israel recibía un mensaje de Eliseo. El rey de Israel tenía guerra constantemente con otros pueblos, principalmente con el rey de Aram, que ahora vamos a ver por medio de la palabra. Entonces el rey de Aram discutía con sus funcionarios cuál era la mejor estrategia para vencer al pueblo de Israel, especialmente al rey. Entonces planeaban ellos y decían, vamos a ir por este lugar, vamos a ir por el norte, vamos por el sur, o vamos por el monte, por el bosque. Entonces planeaban diferentes estrategias para emboscar al pueblo de Israel. Pero alguien les avisaba, ¿no? Lo que iban a hacer, lo que iba a hacer el rey de Aram, ¿no? Y su ejército, ¿no? Eliseo le avisaba al pueblo de Israel, le avisaba principalmente al rey de Israel dónde no tenía que ir porque ahí estaba el enemigo. Entonces vamos a leer 2 Reyes 6, del 8 al 23, y vamos a ver algunos puntos importantes de esta palabra, ¿no? Que es muy interesante. 2 Reyes 6, del 8 al 23. Yo le pasé a los chicos, ahora lo vamos a tener, pero que podamos prestar atención. Y como lo pienso yo cada vez que, tengo que exponer la palabra, más allá de lo que yo pueda decir, lo que Dios puso en mi corazón, que el Espíritu Santo te pueda hablar y puedas entender lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Dice la palabra de Dios, 2 Reyes 6, vamos a leer desde el versículo 8. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotam. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos.
Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¿los mato, padre mío, los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Que Dios esté bendiciendo esta palabra, ¿no? Qué tremendo esta palabra. Y saben, hermanos, que hay muchas cosas espirituales importantes que Dios nos quiere hablar por medio de esta palabra. Yo voy a tocar 2 o 3 puntos importantes para reflexionar y que vos puedas meditar, que juntos como iglesia podamos meditar. Pero hay tantas cosas importantes, ¿no?, en esta palabra. Lo primero que notamos es que el enemigo constantemente venía a atacar al pueblo de Israel, ¿no? Quería someterlo, buscaba estrategias, dice la palabra, con sus oficiales, el rey de Aram, para someter al pueblo de Israel, para atacarlos, para dominarlos. Y saben que esto de lo espiritual es así, ¿no? Si lo llevamos al plano espiritual es así. El enemigo constantemente nos quiere atacar, nos quiere desviar del camino de Dios con preocupaciones, con dificultades, para que podamos volver, para que volvamos a nuestra vida anterior con los hábitos que teníamos antes de conocer a Cristo. Entonces constantemente es una lucha espiritual que pasamos los hijos de Dios. Cuando hablamos de un hombre, ¿no?, cuando hablamos de un hombre o una mujer de Dios, estamos hablando de un cristiano que está cerca de Dios. Por eso me gusta esta palabra, ¿no?, que hace hincapié diciendo, bueno, el hombre de Dios, ¿no? Eliseo lo presenta como el profeta, pero muchas veces es presentado como el hombre de Dios, ¿no? Entonces, el hombre o la mujer de Dios, ¿no?, el hombre o la mujer de Dios, cuando hablamos, ¿no?, que es un hombre o una mujer de Dios, estamos hablando de alguien que está cerca de Dios, que está en oración, que está escuchando su palabra, que está siendo dirigido por el Espíritu Santo, que no teme preocupaciones ni dificultades, que pueden venir los problemas y las situaciones, pero tiene una mirada especial, una mirada distinta, la mirada de Dios en su vida. Fíjense que ante la misma situación de amenaza de muerte hay 2 miradas diferentes. Nosotros acabamos de leer, ¿no?, la palabra, que ahí cuando el rey de Aram se entera, ¿no?, de cuál era la estrategia que tenía el rey de Israel, que no era una estrategia, sino que tenían a su lado un aliado, una persona, un hombre de Dios a su lado, ¿no? Pese a que el rey de Israel cometió muchas macanas, ¿no?, y estaba lejos de la voluntad de Dios. Pese a así, Dios tenía misericordia del pueblo de Israel. Pero acá cuando el rey se entera de quién era el que le avisaba todas las cosas y las estrategias que ellos querían usar para someter al pueblo de Israel, que era Eliseo, ¿no?, manda muchos soldados a que lo apresen, ¿no?, para que lo tomen prisionero a Eliseo. Y Eliseo está ahí, ¿no? Yo me imagino, si nos imaginamos, solamente en una casa de piedra, una casa humilde, tranquilo, durmiendo. Vieron que ese dicho que uno puede escuchar, que al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Bueno, acá el que se levantó temprano era el siervo, ¿no? Así que no le fue tan bien
no le fue tan bien al siervo porque ya estaba desesperado, estaba angustiado con lo que vio, ¿no? Se levantó temprano y vio, ¿no?, ese ejército numeroso que venía en contra de él y principalmente en contra de su amo, en este caso Eliseo. Entonces se levantó, vio ese panorama, ¿no?, y estaba muerto de miedo, ¿no? Ante la misma escena vemos cómo hay dos situaciones diferentes, la mirada, hay dos miradas diferentes, ¿no? Primeramente, el siervo de Eliseo ve, ¿no?, la preocupación, ve muerte, ¿no?, en su vida, ve miedo, o sea, siente miedo de lo que le va a pasar. Ahora, Eliseo ve de manera diferente la situación. Y esto a donde tenemos que apuntar nosotros. El hombre de Dios o la mujer de Dios ve de manera diferente las cosas. Ahí el siervo muerto de miedo le dice, Señor, Señor. Seguramente lo despertó. Yo me imagino a Eliseo, ¿no?, yendo y viniendo, ¿no?, hablando con el rey de Israel, yendo a diferentes lugares, diferentes ciudades, buscando a Dios. Y ahí estaba tranquilo durmiendo. Y ahí lo despierta los gritos de su siervo. Que si nosotros vemos, ¿no?, en otras historias, el siervo era bastante duro en lo espiritual, ¿no? Le costaba tener fe, le costaba entender y le costaba, ¿no?, obedecer a su amo. En diferentes situaciones lo vemos como que era un poco duro en lo espiritual, ¿no? Pero bueno, estaba junto con Eliseo. Entonces Eliseo, dice la palabra, bueno, que sale de su casa, seguramente del lugar donde estaba durmiendo, y ora, ¿no?, ora por este siervo para que pueda ver, ¿no?, para que pueda ver lo que él estaba viendo, ¿no? Ante la misma situación de amenaza de muerte, hay dos miradas diferentes, ¿no? La mirada del siervo de Eliseo y Eliseo, que tiene una mirada mucho más amplia, ¿no? Ve muchos caballos y carros de fuego. Dice la palabra que ora por su siervo para que él también pueda ver y pueda experimentar lo que él estaba experimentando. Después también, si seguimos lo que dice la palabra en el versículo 18, ora para que los ojos de los arameos no se cierren. Cuando los ojos de los arameos, dice la palabra, del ejército que vino contra ellos, se cerró, estaban como ciegos, los llevó, ¿no? Le dijo, bueno, ustedes al hombre que buscan no está en este lugar, yo los voy a llevar a ese lugar. Entonces dice la palabra que Eliseo los llevó ahí, ¿no?, en Samaria, ¿no?, ahí donde estaba el rey de Israel, ahí donde estaba todo el ejército, ¿no?, donde estaba todo el pueblo de Israel. Y ahí cuando llegaron ahí, a ese lugar, ¿no?, ahí a Samaria, dice la palabra que volvió a orar y le dijo al Señor, le pidió, le rogó al Señor, bueno, abre los ojos de estas personas para que puedan ver dónde están, ¿no? Y yo quiero, hermanos, que podamos pensar en tres cosas importantes acerca de esta palabra, ¿no? Tres cosas importantes que nos tienen que hacer reflexionar, ¿no?, en esta noche. Primeramente, el primer punto es estamos en guerra, ¿no? Amén. Decir al que está al lado, estamos en guerra. Al que tenés al lado, vos que estás de tu casa, ¿no?, con un familiar, ¿no?, aún si estás solo, decir estamos en guerra, ¿no? Estamos en guerra. La palabra dice cada vez que el rey de Aram entraba en guerra. Esto era algo constante. No es que tenía una guerra y quería someter al pueblo de Israel y era vencido y ya atacaba otro pueblo. Dice la palabra, cada vez que el rey de Aram entraba en guerra. En otra versión, ¿no?, de lo que acabamos de leer, dice, tenía el rey de Siria, ¿no?, que se refiere a esta misma palabra, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. O sea, la guerra era constante, el conflicto era constante. ¿Saben, hermano, que cuando decidimos seguir a Cristo, ahí decimos, es como que firmamos un papel, decimos, sí, vas a entrar en una guerra espiritual, vas a entrar en guerra, en conflicto? Bueno, ahí como que nosotros firmamos, ¿no? Firmamos un papel, ¿no? Porque cuando decidimos seguir a Cristo, van a venir los problemas y las situaciones, van a venir los conflictos en nuestra vida. Eso lo tenemos que saber y no lo estamos diciendo, no lo estamos predicando porque queremos atemorizarnos, sino más bien todo lo contrario. Saber que la decisión que tomamos no es una decisión cualquiera, tiene que ser una decisión firme. Decimos, bueno, yo decido seguir a Cristo y sé que van a venir problemas, que pueden venir crisis, situaciones difíciles a mi vida, pero sé que no estoy solo. Sé que mi camino, sé que el camino donde voy no es un camino que voy solo, sino sigo el camino de Cristo, ¿no? Sigo
el camino de Cristo y Dios está conmigo. Por eso debemos estar alertas, ¿no? Así como se compartía hoy, debemos estar alertas en comunión con nuestro Dios, con toda la armadura que Jesús nos dio para vencer al enemigo. Porque el enemigo quiere someternos, así como el rey de Aram quería someter al pueblo de Israel, los quería vencer, los quería humillar, los quería matar. Y constantemente venía contra el pueblo de Israel. Así el enemigo, tenemos que estar despiertos, estar alerta y saber, bueno, que el enemigo va a querer corrernos de la voluntad de Dios. Problemas, situaciones, aún nosotros mismos podemos querer retroceder del camino de Dios, diciendo, bueno, antes las cosas me iban bien. Antes de conocer a Cristo, de venir a la iglesia, las cosas quizás me iban mejor que ahora. Pero esto es un tiempo, es una leve y momentánea tribulación, dice la palabra. Pero nosotros tenemos que saber, ¿no?, que si ponemos nuestra confianza en Dios, si estamos firmes, buscando, orando, clamando a nuestro Dios, Él nos va a dar la fuerza necesaria para seguir adelante. Dice la palabra que Dios nos dio una armadura espiritual, que muchas veces no la usamos. Muchas veces no la usamos. Una de las armas que tenemos es la oración y muchas veces no la usamos o la usamos como la última estrategia, o lo último que hacemos. Bueno, vamos a orar. Hicimos todo nosotros, bueno, ahora nos queda orar. Y no es así. Creo que lo primero tiene que ser la oración y acá lo vemos en Eliseo con las 3 oraciones que hizo y no solamente estas oraciones de esta historia, sino era un hombre de Dios que oraba, que estaba en comunión, que estaba en sintonía con lo que Dios quería hacer con su vida y con su pueblo. Por eso nosotros tenemos que saber que estamos en una guerra espiritual, pero ya Dios ganó la batalla. Simplemente nosotros tenemos que estar cerca de su presencia, estar alertas en comunión con nuestro Dios, con toda la armadura. Fíjense el versículo 16, ¿no? Eliseo le dice a su siervo que estaba muerto de miedo cuando vio todo. Cuando salió de su casa y vio todo el ejército, estaba muerto de miedo, ¿no? Porque gritó y le dijo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora, Señor? Le dijo a Eliseo. Eliseo le dijo, no tengas miedo, no tengas miedo. Dios a cada uno de nosotros en este tiempo también nos dice, nos alienta, no tengamos miedo. El Señor está con nosotros. En su nombre tenemos poder. Si vamos en el nombre de nuestro Dios a enfrentar cada batalla, sabemos que vamos a poder vencer en el nombre de Jesús, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es nuestra fuerza, no nuestra capacidad, nuestra inteligencia o lo que podamos hacer. Vamos en el nombre del Señor Todopoderoso. Por eso no tenemos que tener miedo, pero también tenemos que saber, tener la clara convicción, ¿no? La clara certeza de que vamos a enfrentar problemas y situaciones, porque estamos en una guerra espiritual. La palabra de Dios habla en Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, una de las cosas que Dios le decía por medio de Moisés, dice, cuando te enfrentes a un ejército más poderoso, ¿no? Y ellos eran un pueblo que no eran un pueblo guerrero o un pueblo acostumbrado a las guerras. Y estaban en el desierto, pero Dios ya le advertía. Dios fue sincero con ellos. Cuando te enfrentes, no le dijo si en algún momento te vas a enfrentar. No, Dios ya le decía, cuando te enfrentes. O sea, Dios le estaba diciendo, va a haber una guerra, va a haber batalla, va a haber un conflicto, pero yo voy a estar con ustedes. Así también acá Eliseo le dice, no tengas miedo porque Dios está con nosotros. Y a Dios también a cada uno de nosotros nos dice, no tengas miedo, pero quédate cerca de mí. Habla conmigo, orá, consagrá tu vida. Estate en sintonía con el Espíritu Santo, buscando en oración. Por eso el primer punto es que estamos en una guerra espiritual en este tiempo. El segundo punto, el hombre y la mujer de Dios deben tener una visión especial, ¿no? El hombre y la mujer de Dios deben tener una visión especial. La visión de parte de Dios, ¿no? Ojos, ¿no? La mirada, ¿no? De acuerdo a nuestro Creador, de acuerdo a nuestro Dios. Nuestra mirada no tiene que estar en el problema, ¿no? Sino en la solución del problema, en el Dios que resuelve los problemas, que es todopoderoso. Nuestra mirada no tiene que posarse sobre el problema y la circunstancia. Podemos tener problemas y crisis, sí,
Pero si nuestra mirada está totalmente, ¿no?, todo el tiempo en el problema, en la situación, y bueno, eso nos va a someter a nuestra vida, nos va a someter. Vamos a estar esclavos de ese problema y esa situación va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón y nos va a dejar, ¿no?, nos va a quitar la paz, nos va a quitar el gozo, no vamos a poder estar tranquilos. Pero si nuestra mirada está en que Dios puede resolver ese problema, en que Dios nos va a ayudar, vamos a poder estar tranquilos. Por eso el hombre y la mujer de Dios tienen que tener una visión clara, una visión amplia, ver con la mirada de Dios. ¿Qué miró el siervo de Dios? El siervo de Eliseo. ¿Qué miró el siervo de Eliseo? El problema, ¿no? El problema. Y fíjense que si vemos la historia, el siervo de Eliseo vio cosas tremendas de parte de Dios. Las cosas que hacía Eliseo, ¿no?, con la ayuda de Dios. Cosas tremendas, pero igual era duro en lo espiritual. Le costaba creer, le costaba estar tranquilo. Y cuántas veces nosotros vemos, escuchamos, ¿no?, y aún vivimos cosas hermosas de parte de Dios, de lo que Dios hace en nuestra vida. Pero cuando viene el problema y la situación, empezamos a ver esa situación, ese problema como algo imposible, ¿no? Y empezamos a tener miedo, ¿no? Y empezamos a decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora el siervo de Eliseo miró el problema. ¿Cuál es nuestra mirada al enfrentar diferentes problemas? ¿Qué mirada tenemos cuando enfrentamos problemas y situaciones difíciles en nuestra vida? El cristiano debe tener plena confianza en Dios, que está presente Dios cada momento, cada día. Como dijo Jesús, yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces el cristiano que está firme tiene esa convicción de que Dios está las 24 horas, todos los días con nosotros, a pesar de lo que podamos pasar. Eliseo oró, ¿no?, por su siervo y dijo, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea, ¿no? Oró, ¿no? Abre los ojos de este joven para que vea. El siervo decía, ay, Señor, lo que estoy viendo. Y creo que Eliseo decía, lo que te estás perdiendo de ver, ¿no? Lo que te estás perdiendo de ver, ¿no? Y ahí, como vemos a Eliseo, que también tiene misericordia de ese siervo, ¿no?, que era un poco duro en lo espiritual, y oró, ¿no?, y Dios escuchó la oración. Y ahí en ese momento el siervo pudo ver lo que Eliseo estaba viendo. Entonces, la mirada del cristiano, del hombre y la mujer de Dios, no es igual a la que a cualquier persona. Tiene que tener una mirada especial, la visión de Dios, la mirada, ¿no?, los ojos de Dios para cada situación, para cada paso de nuestras vidas. El hombre y la mujer de Dios deben tener una visión especial. El tercer punto, la mejor estrategia, ¿no? El tercer punto, la mejor estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es un plan general, ¿no?, para lograr, ¿no?, un fin, para lograr un objetivo. Para el rey de Aram, ¿no?, la mejor estrategia era Eliseo, ¿no?, que Eliseo le hablaba, ¿no?, al rey de Israel y le avisaba y le decía las cosas que tenía que hacer, dónde tenía que moverse o dónde tenía que salir, porque ahí el rey de Aram y el ejército estaba parando, ¿no?, o estaba dispuesto a atacarlos. Entonces el rey de Aram pensaba que la mejor estrategia era que Eliseo estaba al lado del rey de Israel. Pero ¿saben qué? La mejor estrategia es la oración. Amén. La mejor estrategia para nuestras vidas es la oración. No tiene que ser la última estrategia. No tiene que ser lo último que yo voy a hacer cuando tengo un problema, una situación. Sino tiene que ser lo primero que tengo que hacer. La mejor estrategia es la oración. Eliseo oró en 3 momentos de esta historia, ¿no? Oró para que el siervo pueda recibir, ¿no?, esa visión de parte de Dios, para que pueda ver más allá de sus ojos naturales. Por eso empezó a orar y le decía a Dios, ¿no?, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea tu gloria, para que vea tu poder. Después, en otra ocasión, ¿no?, cuando el ejército, ¿no?, venía sobre ellos, oró para que ellos queden ciegos, para que no puedan ver, ¿no? Y Dios contestó la oración. Después, la tercera oración, ora, ¿no?, cuando ya están en Samaria, cuando están ahí frente al rey de Israel, ora para que estas personas, este ejército, pueda recobrar la vista. Y ahí Dios escuchó también.
Entonces debemos llevar una vida de oración. Acá nos muestra la palabra la importancia de la oración. La mejor estrategia para nuestra vida, para cada paso que demos, es la oración, es el clamor, es estar cerca de nuestro Dios, es decirle, Señor, ¿qué hago ante cualquier situación? Orando, agradeciendo a Dios, pidiendo por mi familia, por mi economía, por la iglesia, por los jóvenes, niños, por las metas, por las cosas que quiero lograr. Orar por mis familiares para que conozcan de Cristo. Orar por mi familia para que se afirmen en los caminos de Dios. Orar para que yo esté firme y no abandone y no me quede atrás estancado en lo espiritual. ¿Cuántas cosas para orar? ¿No? ¿Cuántas cosas? Por eso una de las armas espirituales que Dios nos dio es la oración, para poder llegar al Padre. Lo vemos en Jesús, cada momento orando cuando tenía que decidir escoger a 12 discípulos. Oraba por sanidad, oraba para agradecer los alimentos, oraba cada momento, ¿no? Necesitamos llevar una vida de oración más profunda en este tiempo. Creo que vamos a meter menos la pata en nuestra vida si oramos más y decidimos bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso la mejor estrategia, ¿no? El mejor plan es la oración, ¿no? Cuando estoy en oración estoy confiado, sé que el Señor está conmigo, sé que el Señor está a mi lado, puedo estar en paz frente a cualquier situación. Vemos a Eliseo, un hombre de oración, cómo estaba tranquilo, ¿no? Estaba durmiendo tranquilo hasta que lo despertó los gritos, ¿no? De su siervo. ¿Cuántas personas pueden gritar, ¿no? ¿Cuántas personas pueden gritar en este tiempo con diferentes problemas y situaciones? Nosotros los cristianos debemos orar a Dios y estar tranquilos, confiar de que Él está con nosotros y nos va a dar sabiduría para resolver cada situación. Hermano, yo te pido que te puedas parar y para no distraerte, puedas cerrar tus ojos. Le pido a los chicos que puedan pasar para que nos puedan ministrar, para que podamos adorar a nuestro Dios. ¿Qué lugar ocupa la oración en tu vida? Mientras estás ahí con tus ojos cerrados, busca a Dios en este tiempo. Decirle, Señor, necesito poner cada punto en mi vida importante. Señor, ayúdame a saber que estoy en una guerra constante en lo espiritual. Pero, Señor, sé que con mis fuerzas no voy a poder lograr nada, porque es con la fuerza de tu Espíritu Santo. Quiero estar despierto, alerta, Señor, pero también quiero estar tranquilo, Señor. Señor, trae esa visión especial, que puedas mirar con tus ojos cada problema, cada crisis que pueda tener, cada situación inesperada. Ayúdame a ver con tus ojos, Señor. Y, Señor, hazme dar cuenta, Señor, que la mejor estrategia para cada paso de mi vida es una vida de oración. Es una oración constante, Señor. Es que la oración sea algo parte clave, fundamental de mi vida. ¿Qué lugar ocupa la oración en tu vida, hermano? A través de la oración hallamos fuerzas nuevas para seguir adelante. Jesús dijo, oren para que no caigan en tentación. Si caíste en tentación, si volviste a los hábitos que dejaste o a la vida que tenías antes, orá para no caer más en tentación. Pedile perdón a Dios y seguí adelante. Y decirle, Señor, quiero empezar a orar. Quiero empezar a orar constantemente para no caer en tentación, para ser fuerte y firme en lo espiritual. Si queremos estar cerca de nuestro Dios, la oración es el mejor camino para poder estar cerca de nuestro Dios. Y cuánto necesitamos estar cerca de nuestro Dios y que Dios nos guíe.